Bueno, el poderosísimo Mercado Libre ya todo se mueve así, ¿no? Si no, pueden buscarlo en Kuma. Que por cierto no he ido por unos transistores, unos tracks que pedí. Transformador de 110 a 24 o a 12. Bueno, está bien a 24 o a 12, lo que quieran. Igual funciona, pero creo que está mejor a 12. Aquí está, miren, pero este está caro. Este cuate lo vende a precio de oro y todo guameado, ¿no? Es como este. En realidad debería estar como estas cosas, pero ahí está cariñoso. Si no pueden desarmar algún equipo que tengan. Estas cosas que tengan así, estas son fuentes conmutadas, esos no tienen. Sí tienen transformadores, pero no son de ese tipo, ¿sale? Para que no vayan a decir, profe, este me sirve, pues se electrocutan ahí. ¿Sale? Vamos a ver. Bueno, Kuma ya no está abierto, si no marcaba. Ya no es para que me reclamen porque no he ido por mi por mis cosas que pedí. Miren, aquí está uno de Steren. Pues está más caro. ¿Qué les pasa? ¿Por qué está tan caro si eso ya está en desuso? O pueden ir donde reparan cosas y comprarlo ahí también, O sea, lo que quiero es que vean la fuente, no me interesa tanto que hagan ahorita una fuente potente ni nada de eso. ¿Vale? Miren, aquí hay uno de Amazon. Bueno, creo que no hay. En Mercado Libre. Tiene que ser más o menos como esto. Y si tiene aquí estas tres, esta del medio es derivación central. Y este es el de vanado primario. ¿Vale? Entonces, para que lo consideren. Lo pueden conseguir más barato. Y si no, pues les digo, pueden abrir un radio viejito. Todo eso, esos trae. Si quieren ir a huesear o a chacharear, pues ya. ¿Saben dónde pueden encontrar? Muy seguramente en los tianguises que se ponen ahí, venden radios luego ya así todos guameados. Y pues ahí pueden comprar el cachivache y ya le sacan el transformador. ¿Vale? Hasta por 10 pesitos, 15 pesitos. No lo queremos nuevo, nada más que funcione. Bueno. ¿Dudas con eso? ¿No? Bueno. Esa va a ser la idea, que hagamos nuestra propia fuente. Bueno, si retomando un poquito, nosotros habíamos hecho el modelo de un diodo y dijimos que estaba el ideal, que no tenía caída de tensión, ¿va? Pero después ya pasamos al que sí tiene. Sí. Gracias. Sí, en EcoMaker creo que también hay ahí pueden conseguir transformadores baratos también en desuso. ¿Para cuándo va la fuente, profe? Pues en cuanto puedan conseguirlo. Es en esta semana si lo pueden conseguir. Sale para que vayan teniendo su equipo ustedes, que vayan generando. Bueno. Dice, nosotros les decía, trabajamos con un diodo ideal, nos decíamos que era un switch y que si estaba en polarización directa, teníamos conducción y no teníamos caída de tensión a través de él. La segunda aproximación es esta, donde sí tenemos una caída de tensión. Aquí está cuando está polarizado en inversa y así cuando está polarizado en directa. Pero tiene una caída de tensión de 0.7 volts, que eso lo habíamos platicado por la
el potencial, ¿verdad?, de barrera que existe. Bueno, pues resulta que pueden, con eso podemos nosotros calcular, por ejemplo, hicimos algunos cálculos, no sé si se acuerdan que hasta simulamos las caídas de tensiones que iba a haber, ¿se acuerdan? Entonces, y finalmente decíamos, por ejemplo, que aquí el voltaje en la carga, pues era este voltaje que está aquí, menos la caída que está aquí, ¿verdad? Que son 0.7 y teníamos 9.3. Pues con ese voltaje aquí, a través de esta resistencia, dividido por la resistencia, tenemos la corriente, y esa corriente pasa también a través del diodo. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, que la corriente que me demande la carga es la misma que va a tener el diodo. El diodo no se va a quedar con más voltaje, ojo, a menos que excedan la corriente. ¿Sí? Si exceden la corriente, entonces sí se queda con más voltaje, comienza a disipar y adiós mundo cruel. Es decir, ¿cuándo va a pasar? Cuando ustedes, por ejemplo, pongan un corto aquí, van a demandar demasiada corriente y la potencia se va a disparar y se quema. ¿Sí? Bueno, aquí en este ejercicio de aquí se calcula el voltaje a la carga, la corriente a la carga y la potencia del diodo utilizando la segunda aproximación, es decir, consideran solamente 0.7. ¿Cómo lo resolveríamos? A ver. ¿Qué técnica? ¿Vale? No sé, se me ocurre nada más. O sea, si es el inciso A, Norton. Perdón, ¿cómo se llama? Análisis de nodos. Un análisis de nodos. Pero si yo les dijera, quiero que lo hagan por Thevenin, así como está ahí. ¿Cuál sería el voltaje de Thevenin? Fíjense cómo lo van a partir, porque aquí pues está un poco difícil de ver, ¿verdad? Pero yo quiero el voltaje justo aquí, para dejar toda esta trayectoria aquí solita, ¿sale? Entonces voy a cortar justo aquí y voy a encargarme de calcular el voltaje que hay de este nodo a tierra. ¿Sí? Ese va a ser mi voltaje Thevenin. ¿Quién sería el voltaje que hay de aquí a aquí? Si corto esto, recuerden que para eso tengo que recortar la carga y quitarla, ¿sale? ¿Cuál sería el voltaje? Sería el voltaje que pasa por la resistencia equivalente entre la suma de 6 y 3, ¿no? Así es, sería 3 sobre 6 más 3, que son 9. Entonces sería un tercio, ¿va? Un tercio de 36 serían 12. ¿Vale? Es un divisor de tensión. Entonces ya tengo esto. Después necesitamos la resistencia Thevenin. Entonces, para calcularla dijimos que ¿qué hacemos con la fuente? Tenemos que eliminarla, ¿no? Pero para eliminar hacemos un corto, ¿no? Un corto. Ponemos un corto. Entonces, ¿qué pasa si pongo un corto? Están en paralelos el 6 y el 3. Es correcto. 6 por 3, 18, entre 9, 2 kilos. Y fíjense que ya nos quedó un circuito bien tranquilo, ¿va? Una sola trayectoria. Tenemos 12. Y fíjense que esta suma de esta resistencia, aunque esté acá, se puede sumar aquí, ¿verdad? ¿Ya no? Y aquí va a haber una caída de tensión. Entonces va a ser 12 menos 0.7 sobre 3 kilos. Esa va a ser la corriente que está circulando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Monse. ¿Segurísima? Pero ¿por qué le quitó el que dijo 0.7? 0.7, porque recuerde que este diodo, para que se polarice, para que se encienda, necesita 0.7 volts. Entonces el solito ahí se va a fumar 0.7 volts. ¿Sale? Que es el potencial de barrera que habíamos platicado. Ese está aquí, mire. Cuando usted cierra,
El equivalente es que haya una caída de 0.7. ¿Sí? Ok. Entonces se va a polarizar aquí más y aquí menos y va a haber 0.7 de caída. ¿Sí? Entonces si hace una ley de Kirchhoff de tensiones puede ir así. Puede decir, bueno, vamos a plantearla. Voy a compartirles tantito la otra pantalla y ahí lo vamos a ir planteando, ¿sale? Vamos a escribirlo aquí. Lo voy a transcribir para que lo tengan. Tenemos una fuente de 12. Nos quedó la resistencia de Thevenin de 2 kilos. Después tenemos un diodo. Y por último la resistencia de carga, RL. Este es de 1 kilo ohm y el otro es de 2 kilo ohms. ¿Vale? Y dice que utilicemos la segunda aproximación, es decir, este diodo ocupa un voltaje de polarización indirecta de 0.7 volts para poder conducir. ¿Vale? Si tuviéramos menos voltaje, entonces no conduce y se comporta como circuito abierto técnicamente. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, vamos a decir así, vamos a poner aquí así, y vamos a poner aquí así, esos signos que es como polariza la corriente que nosotros estamos imaginando que circula aquí. ¿Sí? Y entonces, vamos a escribir ley de Kirchhoff de tensiones para resolver y vamos a decir, tenemos de aquí a aquí una elevación de 12 volts, luego una caída a través de 2K, le voy a poner aquí 2K, y aquí le voy a poner BL, y aquí BD. Vamos a escribirlo primero así simbólicamente para ver qué estamos haciendo. Decimos, esto es B de entrada, y vamos a decir B de entrada menos B en 2K, luego otra caída en BD, luego otra caída en BL. Y esto tiene que ser igual a 0. Y ahora vamos a sustituir valores. BI pues es 12 menos la caída a través de 2K pues es 2K por la corriente, por ley de Ohm, menos el voltaje de diodo que nosotros sabemos que es 0.7, menos el voltaje en la carga que es 1 kilo por la I. Y esto debe ser igual a 0. Si se fijan en la ecuación, pues se van a sumar 2 kilos y 1 kilo A. Por esa razón les decía que podemos trasladarla antes del diodo. Entonces tenemos 12 menos 0.7 sobre 2 kilos más 1 kilo. Esto es igual con I. Entonces tenemos 11.3 volts dividido entre 3 kilos. Lo que nos dé I de corriente. Como ya tenemos esa corriente, pues ya BL simplemente es multiplicar RL por la I que hemos obtenido y tenemos el voltaje. Si les dijera qué potencia está disipando ese diodo, Sería 0.7 por esa I, ¿no? es correcto. Si el voltaje por la corriente que está pasando a través de él.
Bien, ¿dudas, chicos? Todo bien hasta ahorita. Ok. Profe, igual si se polariza la inversa, los signos cambian, ¿verdad? Mándeme. Si se polarizara la inversa, los signos cambian. Sí, ¿verdad? Ajá, pero ¿qué pasaría? ¿Cuánto sería el voltaje a través de RL? 0. ¿Por qué? No sé, mi intuición me dice. ¿Por qué 0? Sí, es correcto, es 0. ¿Pero por qué? Los demás, ¿por qué sería 0? No le pasa corriente. ¿Por qué no pasa corriente? Yo sé que sí pueden. Venga. Puede repetir, o sea, estamos diciendo que es 0, pero no es que se entró un poquito. A ver. Josafat, ¿cuál era la situación? Que si polarizamos a la inversa, O sea, el cuida circuito. el diodo. O voltea la fuente. La fuente. Ok, si voltea la fuente. Ok. Entonces la pregunta es, bueno, lo que propone Josafat es lo siguiente. Dice, ahora háganle caso a la roja, ¿no? Está así, ¿no? Olviden la blanca. Pues no va a haber voltaje. O sea, está polarizado a la inversa. Entonces no vamos a tener O sea, el voltaje es 0, ¿no? Era lo que estaba preguntando. O que si había corriente. A través de la resistencia de carga, ¿cuánto sería el voltaje? Sí, es 0. Eso es correcto, pero ¿por qué es 0? Y dijo Jesús, porque no hay corriente. Ok, ¿por qué no hay corriente? Lo único que pienso es que en vez de que ahora funcione como un corto, funciona como un circuito abierto. ¿Quién? El diodo. Ah, Y ya ok. por eso ya no hay ni corriente, ni voltaje, ni la resistencia de carga. Es correcto. Dijimos que si lo polarizan a la inversa, no conduce. Se abre el diodo, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, si se abre el diodo, ya no hay paso de corriente. Por lo tanto, ya no hay corriente. Y entonces la corriente es 0 a través de RL. Entonces, por la resistencia, pues da 0. De hecho, también a través de la de 2K también sería 0. ¿Cierto? Aunque aguas. Porque fíjense que nosotros sacamos ese circuito equivalente, pero en realidad sí había unas resistencias, ¿no? Antes. Entonces, si nos pidieran, ¿cuánto es el consumo que estás teniendo de corriente? La única parte que no estaría conduciendo, déjenme les comparto acá la página completa. O sea, aquí si invierto la fuente, esta sí conduce, la resistencia no la hace de todos, ¿verdad? No le hace el feo. Pero el que sí le va a hacer el feo es este, ¿va? Entonces técnicamente se desconecta nada más esta parte del circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el diodo se abre y entonces al estar abierto ya no conduce a través de RL. Pero este circuito que está aquí, este sí sigue conduciendo. ¿Sí lo vemos así? Sí. O sea, esa parte sí sigue chambeando. La otra, la de la parte de la carga ya no. ¿Para qué les gusta entonces que sea ese diodo? ¿Cómo que les gustaría que hiciera? ¿Qué función?
Y es la primera aplicación. Imagínense que ustedes están fabricando que están fabricando un dispositivo y por más instrucciones que le ponen, ¿qué creen que hace la gente en el área de baterías? Ponerlas al revés. Exacto. Y si las ponen al revés, baigón, se quema todo, ¿no? Entonces la forma de proteger su circuito es con un diodo y esto se llama protección para batería invertida. En ese caso, entonces, el diodo iría después de la fuente, ¿no? Así es. Para que no llegue a los demás Sí, o resistores. sea, este RL puede representar todo su dispositivo. ¿Sale? Entonces, los gringos le dicen Reverse Battery Protection. Y todo lo tiene. Todo. Porque nunca falta. Imagínense que es un módulo en un coche. Y va el mecánico, es el bien chido. Y conecta los cables al revés. Pues ya baila todo el coche, lo arde, ¿no? Porque la batería tiene galleta para quemar el carro, sin problemas lo enciende. Y lo enciende no de así de bonito, sino lo enciende en llamas. Entonces, todos los módulos tienen protección de batería invertida. Bueno, pues ya vieron la primera aplicación. Aunque después vamos a ver cómo se puede proteger una línea de alta potencia, porque aquí pues sí está chida la protección, pero también tengan en cuenta que si a través de este diodo van a hacer pasar mucha corriente, pues va a disipar mucha temperatura. Y entonces van a ocupar un señor diodo, ¿no? Todo bien cacalote para que aguante todo el tiznadazo ahí. ¿Sale? Entonces hay otras formas de hacerlo. ¿Sale? Hay circuitos de protección de batería inversa. Tiene mucha utilidad. Bueno, ¿queda claro? Entonces la duda de Josfat dice, si invierto la batería, sí, va a cambiar esta parte del circuito, esa sí va a seguir cambiando, pero a la que desconectas es esta porque se bloquea el diodo. ¿Vale? Eso lo pueden hacer de práctica ustedes. Con un diodito. ¿Qué pueden hacer? Pues pueden hacer un foco de los normales, esos de 5 volts. Si consiguen de esos chiquitos, o de 1.5, le conectan un diodo en serie. Y entonces van a ver que ya va a estar polarizado. Si antes conectan el foco como sea, pues va a prender. Pero si le ponen el diodo en serie, entonces ya está polarizado. Y entonces solamente en un sentido va a poder encender. ¿Vale? Con eso pueden probar. Muy bien. Muy bien, entonces, miren, pues aquí llegamos a esto. Y dijimos que la potencia en el diodo pues, era la corriente por el voltaje. Aquí está, es esto. Eso es lo que está disipando el diodo. Ahora, está bonito ese diodo, ¿no? Esa aproximación. Pues resulta que, a ver, déjenme ver si viene acá abajo la ecuación para platicar de una vez de ella. No, creo que no viene. Bueno, hay una tercera aproximación. Y esa tercera aproximación es una vez que ustedes ya entraron en conducción, el propio material por sí mismo tiene una resistencia. Esa resistencia aquí le ponen como bulk resistance. Entonces, además de la fuente de 0.7 de la barrera potencial, tienen una resistencia que está en serie propia del material. ¿Sale? Entonces, el modelo más completo del diodo, un poquito más completo, es este. ¿Y veo? Es la parte ideal. ¿Qué diferencia notan entre este modelo y este de acá? En la gráfica.
La de abajo está como si fuera una relación lineal, ¿no? O sea, Ajá. A partir de aquí, ¿verdad? ajá. Pues es cierto, porque una vez que superamos los puntos 7, ya nada más quién queda ahí para hacer el frente. La resistencia del material. Entonces va a ser la resistencia, el voltaje que quede excedente después de quitar los puntos 7 sobre la resistencia, y eso me da corriente, pero va a ser una línea recta. Por esa razón es que a partir de punto 7 yo tengo una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si a mí me dieron esta gráfica, ¿cómo calculo la resistencia de aquí? Vean los ejes, por supuesto. Pues nada más esa es la división, ¿no? O sea, sería el voltaje entre la corriente que nos está dando. El voltaje entre la corriente. O sea, hace el voltaje entre la corriente, y aquí se forma como un triangulino. Entonces tengo la pendiente. Entonces el inverso de la pendiente va a ser la resistencia búlbica. ¿Sale? Esa resistencia más adelante la vamos a encontrar ya calculada, y se llama resistencia promedio o average resistance. ¿Sale? Bueno, y es el inverso de una gráfica de estas. ¿Se acuerdan que nosotros trazamos la gráfica así en el SPICE? Y quedaba así, ¿verdad? Bueno, entonces si yo agarro 2 puntos de esa gráfica, puedo estimar en 2 puntos de corriente, puedo estimar más o menos la resistencia que va a haber, la resistencia promedio. ¿Sale, vale? Sí. Bueno, entonces esa es la siguiente. Ahora, ¿qué caída va a haber en el diodo entonces al total? Fíjense, va a haber esta caída de punto 7, y además cuando comience a haber corriente, va a ser la corriente por la RB, ¿verdad? Porque me va a generar voltaje. Entonces la caída total en el diodo va a ser los puntos 7 más la corriente en el diodo por la resistencia búlbica. Y eso me va a dar la caída total que tengo a través del diodo. ¿Tal y vale? Sí, de acuerdo. Bueno, fíjense que aquí dice un hint, ¿no? Dice, a menudo la resistencia bulk es menor que 1 ohm y puedes despreciarla con seguridad si en nuestros cálculos, sí, solamente hay una cuestión. Cuando esa resistencia no representa mucho para los niveles de corriente de voltaje que estamos manejando. Cuando estoy manejando mucha corriente, aguas, ahí sí ya tengo que considerarla, porque va a haber una disipación bien cañona de potencia, ¿vale? Porque me puede afectar los niveles de voltaje que yo quiero. ¿Sí? Estoy hablando de que si, imagínense, estoy rectificando 200 volts y como les decía el otro día, se fuma .7, pues no lo siente, no es como un político que solo agarró poquita lana. O sea, no hubo mayor cohete. Pero si estoy hablando que solo había 2 volts y se fumó .7, pues hagan cuenta que es el anaya, ¿no? Así agarrando un chorro de ahí, y ahora sí se va a notar, sí se va a ver. ¿Sale? Entonces, dependiendo, como dice mi pueblo, dependiendo del indio es la flecha, entonces depende de lo que yo esté manejando, voy a considerar o no. ¿Sale? Entonces, buzos ahí. También si estoy manejando mucha corriente, debo considerarlo para la potencia que va a disipar, porque si no se me va a achicharrar la pieza, aunque lo esté polarizando en directo. ¿Estás? Aquí, cuando uno diseña, hay un chorro de cosas que tienen que considerar, muchas cosas puntuales. Por eso es que un diseño lleva tiempo en el cálculo. No es nomás, pone un diodo, ¿no? Y ya que funcione mientras el profe lo ve.
Aquí es ponen diodo y a ver, fíjate si sí va a funcionar. ¿Vale? Bueno. Profe, bueno, yo no comprendí mucho la resistencia bulk. ¿Es una resistencia diferente a la de carga? ¿Dónde está esta resistencia? Es que no comprendí dónde está. Lo que pasa es que una vez que tiene, veámoslo así, mire. Lo voy a dibujar en dos secciones. Voy a compartir esto. La puede estimar de un dato de la hoja de datos, ¿sale? Pero de alguna de las curvas. Pero en sí, usted tiene aquí el diodo. Y aquí tiene la barrera de potencial A, que necesita establecer 0.7 volts para poder vencerla. ¿Sí o no? Sí. Aquí la polariza y dice, ya la vencí, ya estoy conduciendo. ¿Sí? Porque ya vencí este punto 7, pero te queda todo el material. Y finalmente tiene una resistencia el material. Y esa resistencia por el propio material es como si te dijera un cable. ¿Tiene resistencia cero? ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Yo creo que no. No la tiene. Por eso los superconductores y toda esa onda. Tiene en sí mismo, fíjate, cuando tú estableces esto, pues obviamente dijimos que tiene de estas cosas aquí chocando aleatoriamente, ¿no? Y te genera una fuerza de arrastre, y esa fuerza de arrastre finalmente es un coeficiente de resistividad, ¿sí? Del propio material. Entonces aquí ya tienes una resistencia. Entonces aquí no es cero. Lo mismo acá. Acá también tienes un material. Imagínate que tú ya venciste esto y ya se desapareció. Ya dices, ya cumplí esta, sí. Pero ahora para que vayas desde aquí hasta aquí, en este camino tienes una resistencia. Entonces, la caída de voltaje que demanda el diodo no sería 0.7, sería un poquito más. El punto 7 es para que lo enciendas, para que pueda prender, ¿no? Porque piensa esto. Aquí es porque tienes material tipo P y tipo N, ¿verdad? Y al juntarlos, ¿qué se formó? Una región de empobrecimiento, ¿cierto? Que tú necesitas reducir con una diferencia de potencial, que aproximadamente es 0.7. Con eso dices, yo ya la reduje y ya lo hice que condujera, ¿cierto? Pero si tuvieras un puro material que no fuera una combinación tipo P y tipo N, que tuviera puros portadores de carga positivos, de todas formas, este material tiene una resistencia, ¿sí o no? Para que puedas pasar a través de él. ¿Vale? O sea, aquí ya no tendrías que vencer ninguna barrera de potencial, porque este no va a generar, no tiene zona de deflexión. ¿Cuándo se crea la zona de deflexión? Cuando junto un material tipo P y uno tipo N. Se genera ahí una zona de empobrecimiento, ¿no? Esa es la que tengo que vencer con este voltaje de aquí. Pero, si fuera el puro material, así tipo P o tipo N, de todas formas, para que hagas fluir corriente a través de él, te va a representar una resistencia. ¿Sí? Y esa resistencia es la bulk, la que habla el libro. Ok, ya le comprendí. Entonces, si por ejemplo se llega a quemar el diodo, no sé si sea posible, bueno, supongo que sí. Sí. ¿Funcionaría solo como un cable o sería como un circuito abierto? Cuando se quema, lo que sucede es, en todos los semiconductores, es que a diferencia de los materiales ómicos, si tú, por ejemplo, una resistencia la quemas, su resistencia incrementa. Conforme vas calentándolo, la resistencia va incrementando. ¿Sí? Pero en el material semiconductor es al revés. Si incrementa la temperatura, ¿qué pasa? ¿Qué se libera? Libera portadores. ¿Recuerdan? Porque absorben la energía térmica y suben a la banda de conducción.
Entonces si lo calientas, conduce, pero con más ganas. Comienza a enviar más corriente. Y al generar más corriente, pues genera más choques y se calienta de volada y humo. ¿Sí? O sea, lo que va a pasar es que va a disminuir su resistencia, si lo quieres ver así. La resistencia al paso va a disminuir conforme incrementes temperatura. A diferencia de un material resistivo, una resistencia completamente le incrementas la temperatura e incrementa la resistencia. ¿Cierto? Hasta que se comienza a calentar y se quema. Y cuando se quema se abre, se hace una resistencia muy grande. Y este otro no. Primero conduce así agresivamente, se comienza a calentar y de repente ya cuando no soporta